How I do fue la frase que dijo Jay-Z en español. Pregúntale a como me lo estoy montando. Esas fueron las palabras de Jay-Z en su reciente freestyle en el Roots Picnic. Una frase corta, pero cargada con más de 25 años de sangre, traición y un secreto que casi termina con la carrera del rapero más grande de todos los tiempos. Diciembre del 1999, New York. El Kit Kat Club está a reventar. En medio de la música y el glamour de la era de los shiny suits, ocurre lo impensable. Sean Carter, conocido como Jay-Z, se ve envuelto en un altercado que termina con un hombre apuñalado. Ese hombre no era un desconocido, era Lance Rivera, tigre de la calle, de la industria, el hombre que ayudó a lanzar a Biggie Smalls y a Cam'ron. Por décadas, la versión oficial fue una. Jay-Z lo apuñaló porque filtró su álbum Volume 3, Life and Times of Sean Carter. Pero, ¿y si te dijera que esa historia es solo la superficie? ¿Y si la verdadera razón involucra a una mujer, a la sombra de Biggie, y una humillación que Jay-Z nunca pudo olvidar? Hoy en The Hype Podcast desglosamos la cronología completa de la traición, el juicio que casi manda Jay-Z a prisión por 15 años y la extraña carta abierta que Lance Rivera acaba de leer en The Art of Dialogue en pleno 2026. Mike de este lado, pónganse cómodos, porque hoy vamos a entrar en las sombras de la historia del hip hop. Para entender por qué este evento cambió la trayectoria de Jay-Z, primero hay que entender quién era Lance Rivera, alias En los años 90, Rivera no era un cualquiera. Era un peso pesado de Brooklyn. Fue el hombre que estuvo hombro con The Notorious B.I.G. Rivera ayudó a guiar los negocios de Biggie, lanzó a Junior Mafia y fue la mente detrás de la carrera de Lil' Kim. De hecho, Rivera y Biggie estaban a punto de fundar su propio sello discográfico antes de que asesinaran a Biggie en el 97. Pero tras la muerte de la leyenda, Rivera se convirtió en una figura de autoridad en la industria, firmando incluso a un joven Cam'ron para su primer contrato discográfico. Rivera era el puente entre la calle y el negocio. Y Jay-Z, en plena transición de joseador a magnate, lo veía como un aliado, hasta que las cosas se pusieron personales. Jay-Z estaba en la cima del mundo, pero también bajo una presión inmensa. Su próximo álbum, Volume 3, era el más esperado del año. En ese entonces, la piratería no era digital, era física. Si alguien conseguía una copia maestra, el álbum aparecía en las esquinas de Nueva York semanas antes del lanzamiento, destruyendo las ventas. Esa noche, Jay-Z estaba en la fiesta de lanzamiento de Q-Tip en el Kit Kat Club y según los informes de la época, Jay se enteró de que Rivera era quien supuestamente había filtrado el disco y la tensión explotó. Los testigos dicen que Jay-Z se acercó a Rivera. Hubo una breve conversación. Jay le dijo, me rompiste el corazón. Y luego el caos. Un ataque rápido, un arma blanca y Rivera termina en el hospital con heridas en el estómago y en la espalda. Jay-Z se entregó, lo agarraron preso, no sé, hay unas fotos por ahí, se las voy a mostrar. Se entregó a la policía a la mañana siguiente. El mundo del hip hop estaba en shock. Jay-Z enfrentaba una posible condena de 15 años de cárcel por asalto en segundo grado. En ese momento, muchos pensaron que su carrera había terminado antes de llegar a su punto máximo. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde la mayoría de los documentales fallan. Por años aceptamos la versión de los discos filtrados, pero Cam'ron, quien estaba en ese círculo íntimo en ese momento, soltó una bomba años después. Según Cam'ron,
Jay-Z no estaba tan enojado por la música, estaba enojado por una mujer, Charlie Baltimore. Charlie era una rapera protegida de Biggie Smalls y, según los rumores, son rumores, Jay-Z estaba muy interesado en ella. Sin embargo, Rivera, como protector del legado de Biggie, se interponía o manejaba la carrera de Charlie de una forma que a Jay no le gustaba. Cameron ha dicho abiertamente, no fue por los tracks filtrados, todo fue por Charlie Baltimore. Esto cambia la narrativa por completo. No era solo un negocio, era una lucha de egos y respeto sobre quién controlaba el tablero tras la muerte de Biggie. Jay-Z estaba marcando su territorio. Pero esperen, hay más. En una entrevista reciente, el propio Lance Rivera soltó algo que dejó a todos fríos. Dijo que Jay-Z no fue quien lo apuñaló. Rivera relata que esa noche había al menos 10 cuchillos en el lugar. Dijo que mientras hablaba con Jay-Z, alguien más lo golpeó en la cabeza con una botella de champaña y en medio de la confusión fue apuñalado por otra persona del séquito. Entonces, ¿por qué Jay-Z se declaró culpable? ¿Por qué aceptó 3 años de libertad condicional si él no lo hizo? La respuesta es pura estrategia callejera. Jay-Z sabía que si iba a juicio, el riesgo de 15 años era real. Al declararse culpable de un cargo menor, protegía su libertad y de paso cimentaba una reputación de alguien con quien no se juega. Esa aura de peligro ayudó a vender millones de discos. Jay-Z convirtió un posible desastre en una herramienta de marketing, mientras Rivera quedaba fuera de la jugada. ¿O cómo se dice? Exiliado de la industria. Pónganlo así más o menos. Ahora, saltamos al presente. Después de décadas de silencio y de que Jay-Z volviera a mencionar a un Rivera en su freestyle de Roots Picnic, Rivera ha publicado una carta abierta larguísima. Familia, le voy a ser sincero. He leído la carta completa y suena extraña. Rivera llena a Jay-Z de elogios. Habla de cómo Jay-Z es un símbolo de la posibilidad para las comunidades negras, de cómo su evolución de la supervivencia a la propiedad es una inspiración para el mundo. Dice cosas como, tu voz importa porque entiende lo que es luchar mental, emocional y financieramente. Habla de responsabilidad, de liderazgo y de cómo Jay-Z llega a donde los políticos no pueden. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de esta carta? Lo pueden ver en The Art of Dialogue. Tiene subtítulo el video, ustedes lo pueden ver ahí. The Art of Dialogue, un Rivera. Entonces, muchos en la comunidad piensan que es puro cuddling, que Rivera, después de años de ser el villano de la historia de Jay-Z, está tratando de enmendar puentes porque Jay-Z es ahora un multimillonario con un poder inmenso. Es fácil pedir perdón o elogiar a alguien cuando esa persona tiene las llaves del reino. Rivera dice que el mundo necesita líderes como Jay-Z, pero ¿dónde estaba este apoyo hace 25 años? ¿Por qué escribir una carta de 5 minutos en el 2026 sobre un incidente de los años 90? Aquí está mi opinión sobre esto. Jay-Z sabe perfectamente quién es. Él sabe que es una influencia global. No necesita que Lance Rivera se lo diga en una carta abierta. Lo que estamos viendo es el último intento de alguien que fue poderoso en la industria por recuperar algo de relevancia o, al menos, morir en paz con el hombre que lo borró del mapa. Jay-Z ha demostrado durante años que él no olvida.
sus letras siguen haciendo referencia a este incidente porque fue un momento en que pasó de ser un rapero a ser intocable. Jay-Z no es Job para todos, es un hombre de negocios brillante que supo navegar el sistema judicial y la política de la calle simultáneamente. La carta de Rivera es un recordatorio de que en este juego el que gana escribe la historia y Jay-Z ganó por gol. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Jay-Z realmente apuñaló a Rivera por unos discos filtrados? ¿O compran la teoría de Cameron sobre Charlie Baltimore? Y más importante, ¿qué opinan ustedes de esta carta abierta? ¿Es un gesto genuino de respeto o es simplemente un hombre tratando de acercarse a la sombra de un billonario para ver si le cae algo de luz? Déjenmelo saber en los comentarios. Ya saben que yo los leo todos. Así que si les gusta este tipo de desglose profundo sobre la historia del hip hop y los casos que definieron la cultura, no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Yo soy Mike the Don, The Hype Podcast, y nos vemos en el próximo caso. One love.